Buenas tardes a todos. Es un placer teneros aquí con nosotros en este Congreso de la Abogacía Joven organizado por AJA Madrid, por la Agrupación de Jóvenes Abogados, a la cual tengo el honor y el orgullo de pertenecer. Bueno, hoy tenemos con nosotros a dos excelentes ponentes, que ahora os presentaré un poquito más adelante, para hablar y analizar de la figura del Tribunal del Jurado. Es una figura con la que no habitualmente nos enfrentamos los abogados, y yo creo que es muy importante tener unas nociones básicas para, llegado el momento, poder abordar con determinadas garantías, con ciertas garantías, el asunto en cuestión. Hoy vamos, bueno, antes de presentaros a nuestros ponentes de hoy, voy a pediros que tuiteéis con el hashtag Congreso Abogacía Joven, porque para nosotros no solamente es importante hacer las cosas, sino también darle difusión en redes sociales, con lo cual os animo a publicar en todas las redes sociales con ese hashtag. Dicho esto, vamos a lo importante y voy a presentaros a nuestros dos ponentes de hoy. Por un lado tenemos a Bárbara Arroyo, que es una excelente abogada penalista, una referente en el mundo de la abogacía y además especialista en la figura del Tribunal del Jurado. Bárbara celebra varios tribunales del jurado cada año, por tanto yo creo que puede darnos una visión bastante amplia de este asunto. Y por otro lado tenemos a Joaquín Delgado, que es un excelente magistrado de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid. También celebra muchísimos jurados y nos va a hablar él desde la perspectiva del magistrado que dirige al jurado. Con lo cual, sin más dilaciones, gracias a los dos por participar voluntariamente en este congreso y sin más dilaciones os doy paso, quito cámara y micro para dejaros el protagonismo y vamos allá. Bueno, buenas tardes. Bárbara, da tú también las buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo empezamos, Joaquín? ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? Pues bueno, yo empiezo, perdona Bárbara, porque tú lo vas a hacer también, dando las gracias a la Agrupación de Abogados Jóvenes por contar con nosotros para compartir este espacio y analizar los problemas del Tribunal de Jurado. No vamos a analizar todo el procedimiento, sino siguiendo el íter del procedimiento, hemos destacado entre Bárbara y yo una serie de hitos más problemáticos que vamos a ir analizando, pero no habla Bárbara media hora y yo después otra seguida, sino que vamos a intercalar nuestras intervenciones. Bárbara, antes de empezar tú con la fase de instrucción, da tú también las gracias o di lo que tengas que decir. Pues muchísimas gracias, por supuesto, a la Asociación de Jóvenes Abogados, bueno, y a todos vosotros por estar aquí escuchándonos. Vamos a intentar hacer esto de la manera, yo creo, más cómoda para todos y sobre todo, bueno, que os sirva a vosotros una serie de pautas. No se trata de analizar la ley, ni muchísimo menos, porque todos vosotros sois abogados, conocéis la ley y ahí la tenéis. Se trata simplemente de daros unas pautas porque en algún momento de vuestra carrera os vais a enfrentar a un tribunal del jurado y enfrentarse a un tribunal del jurado no es fácil. El procedimiento es diferente a lo que pueda ser un sumario, un procedimiento abreviado con el que todos estáis perfectamente habituados. Y tiene ciertas peculiaridades que hay que conocer antes de enfrentarse a él. Entonces, esto es lo que Joaquín y yo vamos a hacer, intentaros centraros un poquito en lo que es a grandes rasgos cómo se defiende dentro de un juicio ante el Tribunal del Jurado. Bueno, todos vosotros sabéis que el Tribunal del Jurado bueno, comienza en 1995, ¿no? Y comienza por esa necesidad constitucional de que sea el pueblo quien ha de juzgar al pueblo, ¿no? Que sea el pueblo el que imparta justicia. Digo que es una necesidad constitucional porque está en la Constitución. Lo que pasa es que no es hasta el año 1995 cuando se implanta en España. Esta exposición no está orientada a sí, jurado sí o jurado no. Se trata de ofreceros, como digo, unas pautas para enfrentaros al Tribunal del Jurado. No obstante, yo no me puedo resistir, porque lo llevo en mi ADN, a deciros que estoy absolutamente en contra del Tribunal del Jurado. Yo no creo ni que la responsabilidad ni el sentido común que deben presidir la actuación de los miembros del jurado puedan suplir el conocimiento, la sensibilidad y la experiencia que se necesita para juzgar.
por mucho que haya muchos juradistas que defiendan que con el sentido común es necesario. Yo no lo creo, pero sea como fuere, el jurado existe y nos tenemos que saber enfrentar a él. Bueno, empiezo incendiaria, pero cambio ya de registro. Tampoco vamos a diseccionar la ley, como os he dicho, pero sí algunos matices concretos refiriéndonos a la ley orgánica del Tribunal del Jurado, obviamente tenemos que exponer. Vamos a empezar por cómo se incoa un procedimiento ante el Tribunal del Jurado. Se va a incoar en el juzgado de instrucción. Igual que se incoa un procedimiento abreviado o se incoa un sumario, pues de la misma manera el procedimiento ante el Tribunal del Jurado se incoa en el juzgado de instrucción que corresponda, que por turno corresponda, y por supuesto el competente territorialmente. Ya sabéis cuáles son las reglas de competencia, ¿no? En el lugar donde se cometa el hecho, pues ahí está la competencia. Bien, se va a incoar siempre que estemos ante uno de los delitos del artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, que ya sabéis cuáles son. Ya sabéis que es homicidio, asesinato, ojo, ni tentativas ni imprudentes. Es decir, tiene que ser un homicidio, un asesinato doloso y consumado. Y luego aparte otra serie de delitos como amenazas, como cohecho, como allanamiento de morada, infidelidad en la custodia de documentos, es decir, una serie de delitos que como no tenemos mucho tiempo los podéis ver en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. Pero como lo que nos interesa a todos de esta ponencia, más allá de un cohecho, es el delito estrella del Tribunal del Jurado, que es el asesinato o el homicidio, yo si tengo que hacer alguna referencia lo voy a hacer desde luego a ese delito. La pregunta del millón es ¿por qué estos delitos y no otros? Bueno, pues yo no lo sé. En realidad la exposición de motivos de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado nos dice que se han seleccionado aquellos delitos en los que la acción típica pues, carece de excesiva complejidad para que pueda ser analizada y juzgada por ciudadanos no profesionalizados en la función de juzgar. Cuando os encontréis ante uno de estos delitos, pongamos, por ejemplo, un homicidio o un asesinato, se va a incoar por auto un proceso ante el Tribunal del Jurado. Ahora bien, se podría, y de hecho suele ser así, y además es lo más operativo, que se incoe un sumario o un procedimiento abreviado, si no se sabe bien ante qué tipo de hecho estamos, para practicar las primeras diligencias y luego ya una vez practicadas las primeras diligencias que se transforme en el juzgado de instrucción a un proceso ante el Tribunal del Jurado. Daos cuenta que cuando se incoa un proceso ante el Tribunal del Jurado, lo primero que se tiene que hacer siempre es trasladar a través de una comparecencia del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, trasladar la imputación al imputado, al investigado. Claro, para trasladar la imputación al investigado tenemos ya que saber y tenemos que poder concretar en qué se va a basar esa imputación y en esos primeros momentos no tenemos ni las más mínimas diligencias para poder concretar eso. O sea, no tenemos la autopsia, no tenemos los informes de histopatología, no tenemos fibras, no tenemos declaraciones de testigos, seguramente el atestado no esté acabado, no se habrá hecho una reconstrucción de los hechos. Es muy difícil citar a esa comparecencia del artículo 25 al investigado para concretarle una imputación. Por tanto, es mucho más operativo empezar por incoar en el juzgado de instrucción un sumario, por ejemplo, y una vez se haya hecho todo eso, ya tengamos clara la competencia y más o menos tengamos claro el hecho, poder concretar la imputación. Pero no esperéis, de todas maneras, a que el juzgado tome la iniciativa o a que el fiscal lo solicite, esa transformación en un procedimiento ante el Tribunal del Jurado, no vayáis teledirigidos por el juzgado siempre, porque ciertamente todavía hay muchos juzgados en España que se pierden un poco en esto del Tribunal del Jurado y no saben muy bien cómo actuar. Yo, por ejemplo, ahora he tenido dos instrucciones por 2 homicidios, 2 kamikazes, uno en el juzgado de instrucción de Coslada y en el otro en Móstoles, y se incoó por un homicidio imprudente. Y el fiscal no decía nada, pues ya se habían hecho todas esas diligencias que os digo, autopsia, informes, reconstrucción, en fin, un montón de diligencias que a mí me daban a entender que de imprudencia nada, que cuanto menos eventual.
y el fiscal no decía nada y el juzgado no transformaba. Tuve que ser yo, la acusación particular, quien solicitase la transformación en un procedimiento ante el Tribunal del Jurado y efectivamente así se hizo, se transformó y en ese momento, con todas las diligencias ya practicadas, incluso declaraciones de testigos en el juzgado, pues se le citó al investigado a esa vista que os digo del artículo 25 y ya se le concretó y se le trasladó la imputación. Y ahora ya estamos en la audiencia para juicio. Aquí el problema que yo voy a tener, ya lo iremos viendo cuando lleguemos a juicio, es poderles trasladar a los jurados la diferencia entre, ya lo sabe Joaquín, entre el dolo eventual y la culpa. ¿Cómo narices me las voy a ingeniar para poder trasladar a 9 ciudadanos esa línea tan fina entre la imprudencia y el dolo eventual? Pero bueno, es lo que hay y habrá que ingeniárselas. Bueno, pues una vez incoado el proceso o transformado el proceso, el juez de instrucción tiene que dictar un auto para continuar o para dictar el sobreseimiento. Si se continúa, se le da traslado a las partes, en fin, bueno, no vamos aquí a extendernos mucho en cuanto a las diligencias, los plazos de las diligencias, pues no tenemos tiempo, pero bueno, se les da plazo a las partes por 5 días para proponer diligencias y bueno, una vez se han propuesto todas las diligencias, se han hecho, tal, será el momento de los escritos de acusación. Y los escritos de acusación es un tema muy importante en el procedimiento ante el Tribunal del Jurado porque no son iguales que en el PA o que en el sumario. Tienen ciertas particularidades que no demasiados abogados conocen y que marcan la diferencia entre un abogado que sabe de un Tribunal del Jurado y uno que no. En esos escritos hay que, aparte de, bueno, pues ya sabéis, ¿no?, la parte de los hechos, la parte de la calificación jurídica, las pruebas que queremos proponer para el juicio, tenemos que designar una serie de particulares, de los que os va a hablar Joaquín, una serie de particulares que queremos que se suban al Tribunal del Jurado. Que queremos que se suban al Tribunal del Jurado porque no se sube todo el procedimiento y solo aquellos, lo único que se sube al Tribunal del Jurado es el auto de apertura de juicio oral, los escritos de acusación, las piezas de convicción o aquellas diligencias, documentos de aquellas diligencias que no puedan ser reproducidas en el juicio. Entonces, todo lo que queramos que suba al Tribunal del Jurado tenemos que designarlo en los escritos de acusación o defensa. Y además, no podemos, en esa parte que queremos que suba al Tribunal del Jurado, designar declaraciones, pero como además tenemos que señalar todos aquellos testimonios que queremos que el juzgado nos dé a nosotros para poder utilizarlos en el juicio oral y que se puedan unir al acta del juicio oral, por ejemplo, una contradicción en una declaración que presta un testigo en instrucción y en el juicio oral, vemos la contradicción. Si en el escrito de acusación también es cierto que podemos hacerlo posteriormente, pero lo lógico es hacerlo en un escrito de acusación o de defensa. Si no hemos designado esa declaración como testimonio, no podremos luego aportar y explicarles al jurado dónde está la contradicción con el juicio oral. Entonces, es muy importante que en el escrito de acusación digáis y en el de defensa digáis qué documentos queréis que se suban al Tribunal del Jurado y qué documentos queréis que el juzgado testimonie para dároslo a vosotros y que podáis utilizarlo en el juicio oral. Y ahora le doy paso a Joaquín para que nos cuente el tema de los testimonios, que es bastante peliagudo, y luego volvemos al momento en el que nos hemos quedado todavía en el juzgado de instrucción. Pues Bárbara ha explicado muy bien todo lo que es la fase de instrucción y ahora ya nos vamos a ir a cabo a la fase de instrucción y la fase intermedia con los escritos de acusación y defensa y ya nos vamos a la fase de juicio oral. La fase de juicio oral es ante la audiencia provincial. Cuando el proceso llega a la audiencia provincial se reparte alguna de las secciones de la audiencia, de las secciones penales. Pero aquí os quiero que tengáis en cuenta una cosa. Cuando llega a la sección, por ejemplo, la sección mía, la sección segunda, se nombra un magistrado y ese magistrado va a ser el magistrado presidente. Pero en la práctica hay una bifurcación dentro de la audiencia provincial, porque lo que es la tramitación del propio procedimiento, los trámites del procedimiento, dar traslado a una parte, dar traslado a la otra, citar, convocar a juicio, en eso
de eso se ocupa la propia sección al cual se le ha atribuido el conocimiento, en este caso la sección segunda. Pero todo lo que tiene que ver con las relaciones con los jurados, las comunicaciones a los jurados, proporcionar una sala para que se reúnan, darle las condiciones materiales para que lo hagan, de eso se ocupa un servicio común que hay en la audiencia provincial que se ocupa solo de eso, de los jurados, y que funciona bastante bien, pero que en la práctica existe esa bifurcación entre la sección y el servicio común de jurado. Bien, hablamos de los testimonios. El legislador no quiere que los jurados tengan contacto con el procedimiento. No. Solamente quieren que tengan contacto con el juicio oral y, por tanto, con aquellas pruebas que se practiquen en el juicio oral. Por eso existe una serie de normas que ahora vamos a ver que dicen lo que puede y lo que no puede llevarse a remitirse a la audiencia. La conclusión es que a la audiencia solamente hay que remitir una serie de partes en forma de testimonio, una serie de testimonios, pero el proceso se queda en el juzgado de instrucción. Y ahora voy a compartir pantalla. A ver, un segundito voy a mostrar un momentito, voy a mostrar mi pantalla y espero que se vea ya. Bien, hay dos formas de llevar testimonios ante el tribunal de jurado, ante la audiencia provincial y el tribunal de jurado. La primera es los testimonios que son remitidos por el juzgado de instrucción, a los cuales ya se ha referido en parte Bárbara. Y luego, por otra parte, además de lo que remite el juez de instrucción, las partes pueden decir: deme usted testimonio de esto y esto, que lo quiero usar después en el juicio oral. Y entonces ese testimonio se le da a la parte y la parte se lo lleva debajo del brazo y lo lleva al juicio oral, y en determinado momento lo puede usar en el juicio oral. Ahora veremos cómo se hace. Vamos a la primera parte. ¿Qué es lo que tiene que remitir el juzgado de instrucción a la audiencia provincial? Hemos dicho que no todo el proceso, sino solamente partes específicas. ¿Qué partes específicas tiene que enviar? Lo dice este artículo 34.1 que está en pantalla. Primero, los escritos de calificación de las partes. Segundo, la documentación de las diligencias no reproducibles y que hayan de ser ratificadas en juicio, que es donde nos vamos a centrar. Y en tercer lugar, el auto de apertura a juicio oral. Y aparte de estos testimonios, pues tiene que remitir ¿qué? Pues los efectos o instrumentos del delito, la escopeta con el que se hizo el disparo o el cuchillo con el que se acuchilló. Estas cuestiones también tienen que mandarse. Eso es lo único que tiene que llegar. Problema. ¿Cómo definir o qué meter en este grupo B de diligencias no reproducibles y que hayan de ser ratificadas en el juicio oral? Son dos requisitos y dos requisitos cumulativos. Por tanto, solamente se puede remitir aquellas diligencias que no se puedan reproducir. Vamos a pensar en una alcoholemia, vamos a pensar en un dictamen pericial, y que además sus autores tengan que ir a juicio. De esta manera quedan fuera las pruebas anticipadas y las pruebas preconstituidas, que tienen que ir por otra vía. Porque aquí lo que se exige es que sea cumulativo las dos cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Que o el propio juzgado de instrucción de oficio, o las partes porque se lo pidan el juzgado de instrucción, en la práctica meten casi todo, meten un montón de cosas en los testimonios, pero vamos, hasta las declaraciones de los testigos ante la policía he visto que han mandado como testimonio. Todo eso no tiene que llegar a la audiencia provincial, de tal manera que, aunque llegue a la audiencia provincial, ahí hay que hacer un expurgo, de tal manera o que se devuelvan al juzgado de instrucción, lo que no está dentro de este grupo B, o que dan una pieza separada, pero hay que organizarlo de tal manera que los jurados no puedan acceder a ese contenido. Mi forma de actuar cuando dicto el auto de hechos justiciables, que es donde se recogen, hay que recoger, cuando llegan los autos a la audiencia, el magistrado presidente lo primero que hace es dictar el auto de hechos justiciables y dice: el objeto de este proceso son
estos hechos objeto que hace por los que acusa el Ministerio Fiscal, estos hechos por los que acusa la acusación particular. Además, admito las siguientes pruebas que han propuesto las partes y fijo día para juicio. Bien, pues en ese auto de hechos justiciables, yo lo que suelo decir es, y devuélvase al juzgado de instrucción los siguientes testimonios, este, porque no forman parte del contenido de lo que se puede remitir en la audiencia. Conclusión, los testimonios se tiene que hacer una interpretación muy restrictiva, de tal manera que solamente los que están en la fase, en la letra B, es decir, diligencias no reproductibles y que hayan de ser ratificadas en juicio oral. Me podéis decir, y un testigo que ha declarado ante el juzgado de instrucción y que fallece, ¿cómo se puede llevar? Ese testimonio se puede llevar ante el jurado. A ver, se puede llevar, pero no por la vía de lo que de oficio remite el juzgado de instrucción, sino por la otra vía que vamos a ver ahora. La otra vía es que cualquiera de las partes, pensando en lo que va a utilizar en el juicio oral, le dice al juzgado de instrucción, juzgado de instrucción, dame testimonio de esta declaración o dame testimonio de esta diligencia. Eso se hace, el testimonio se hace por el juzgado de instrucción y se entrega a la parte que lo ha solicitado. Y ya debajo del brazo la lleva a juicio y la tiene preparada en juicio. ¿Desde cuándo se puede pedir? Se puede pedir a partir del dictado del auto de apertura de juicio oral y en cualquier momento. En cualquier momento, hasta incluso justo antes del inicio del juicio, se puede ir pidiendo porque la necesidad se puede tener en cualquier momento. Digo aquí que tiene que ser una interpretación restrictiva, porque cabe la tentación de decir, mire usted, señor juez de instrucción, deme usted testimonio de todo, porque así me lo estudio mejor y tengo las copias. No. Y solamente se podrá hacer de aquello que en la práctica puede ser utilizado después en el juicio oral de la manera que voy a decir ahora. Entonces, ¿para qué se pueden usar esas diligencias que pide la parte? Cualquiera de las partes. Para dos cosas distintas. Lo primero, por si existen contradicciones de lo que declara el testigo A en el juicio oral frente a lo que declaró en la instrucción ante el juez de instrucción. ¿Cómo funciona eso? Pues al testigo A le van preguntando a las partes y cuando acaba la declaración, si ha habido una contradicción, la acusación particular, el fiscal dice, señoría, traigo aquí un testimonio de lo que declaró en juicio en instrucción y que existe una contradicción frente a lo que he dicho ahora. Solicito que ese acta quede unido a las actuaciones y entonces pues el juez lo acepta y queda unido a las actuaciones. De tal manera que después, cuando el jurado se pase a deliberar, no solamente se le entregará, podrán ver otra vez el juicio con la grabación del juicio, sino que también podrán acceder al contenido de esta declaración que se hizo en instrucción respecto a lo cual hay una contradicción para poder saber o comprobar si existe esa contradicción y por tanto valorar la declaración que realiza ese testigo en juicio en relación a lo que declaró ante el juzgado de instrucción. Y luego el problema que tenemos aquí es que en muchos juzgados de instrucción ya no se hace el acta escrita, sino que se hace la declaración grabada. Entonces ahí hay doctrina que dice que la declaración grabada no puede entrar al juicio oral porque sería por esta vía de la contradicción, porque sería como meter al juicio oral lo que ha ocurrido en instrucción, pero lo que sí que es cierto es que no se puede privar de esta posibilidad y lo que hay que hacer es aislar o individualizar los minutos concretos de la grabación donde se ha producido la contradicción y eso hacérselo saber al juez y el juez puede utilizarlo. Y luego, la segunda vía de estos testimonios que solicita la parte puede decir, señoría, juez de instrucción, deme testimonio
de esta declaración, de este testigo, que se ha practicado como prueba preconstituida, es decir, con contradicción, que la quiero usar en juicio. ¿Por qué? Porque si después ese testigo no puede comparecer, o porque ha fallecido, o porque está enfermo, o porque está en ignorado paradero y no ha podido ser citado, en ese caso, la parte puede solicitar que se lea su declaración al amparo del artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es decir, bien, a la vista de que este testigo no puede comparecer, solicito que se lea su declaración y para leer esa declaración aporta en este momento el testimonio de esa declaración. Y esa es la forma de actuar con los testimonios. Creo que Bárbara ha tenido un pequeño problema con la conexión y veo que porque lo teníamos distribuido para ahora le tocaría hablar a ella de otra cuestión, del auto de hechos justiciables y de la... entonces yo lo que voy a hacer es, hasta que sigo yo. Sí, continúa tú, por favor, Joaquín. Continúo yo. El siguiente punto que me tocaba a mí es un punto muy importante en la ley en el jurado, es cómo seleccionar al jurado. Porque es muy importante que la parte se plantee qué perfil quiere que tenga los jurados que van a participar, las personas que van a participar como jurados. Y eso es muy importante y hay que trabajarlo. Entonces, para eso hace falta una estrategia, como digo aquí, para la selección de los jurados. Aquí ya lo tengo. Bárbara, había acabado ya la parte de gestión de testimonios. A prevención de que tú te incorporaras, había empezado con la parte de estrategia de jurado. Me callo porque acababa de empezar ahora mismo. Dejo de compartir pantalla y te doy la palabra a ti para que nos hables del auto de hechos justiciables y lo que es la fase intermedia, por favor. Vale, bueno, aparte de este inciso que hemos hecho con los particulares, los testimonios, yo me había quedado en el escrito de acusación o defensa, vamos, los escritos de conclusiones, que además de ser distintos en el sentido de que hay que designar esa serie de particulares, también tenemos que designar una serie, las pruebas para el juicio oral, por supuesto, las que queramos practicar en el juicio oral, pero también otra serie de diligencias complementarias que queramos practicar en la futura audiencia preliminar que se va a desarrollar en el juzgado de instrucción antes de que las actuaciones suban a la audiencia, ¿vale? Es una vista donde se practican una serie de diligencias en relación a si procede o no procede la apertura de juicio oral y solo en relación a eso. Bien, una vez que hemos comparecido en esa vista de la audiencia preliminar, si se han practicado las diligencias y todo está bien, el juez de instrucción dictará el auto de apertura de juicio oral, que no es recurrible. Bien, después del auto de apertura de juicio oral puede dictar también el sobreseimiento, pero si vamos a seguir hasta la audiencia es porque ha dictado el auto de apertura de juicio oral. Bien, entonces una vez está dictado el auto ya sube todo a la audiencia provincial y se nos va a dar el plazo de 15 días para personarnos ante la audiencia provincial, ante el tribunal y plantear cuestiones previas de acuerdo con el artículo 36 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. Bien, ¿qué significa plantear cuestiones previas? Sabéis que en sumario tenemos artículos de previo pronunciamiento y cómo se plantean, y sabéis que en el procedimiento abreviado también tenemos cuestiones previas que se plantean al inicio del juicio. Bueno, pues en el Tribunal del Jurado también tenemos cuestiones previas, pero se plantean en esos 15 días en el que nos personamos en la audiencia y presentamos un escrito donde planteamos estas cuestiones previas, que básicamente son las mismas que los artículos de previo pronunciamiento, el artículo 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y además podemos proponer más prueba de la que hayamos ya propuesto en los escritos de acusación y defensa, y podemos impugnar las pruebas que han propuesto las demás partes en sus escritos de acusación y defensa. Ojo, no podemos impugnarlas porque creamos que son inútiles,
o que no son pertinentes. Solo las podemos impugnar si creemos que vulneran derechos fundamentales porque sean nulas, porque sean ilegales, porque la pertinencia y la utilidad la tiene que decidir el magistrado presidente en el auto de hechos justiciables. No es cosa nuestra hablar de esa utilidad o de esa pertinencia. Las cuestiones previas tienen vista y la resolución de las cuestiones previas se va a resolver en el auto al que se refería Joaquín, que es el auto de hechos justiciables, que ya lo dicta el magistrado presidente, que va a presidir el futuro juicio ante el Tribunal del Jurado. En ese auto de hechos justiciables, como se ha contado Joaquín, aparte de que recoge pues los hechos que van a ser juzgados con la versión de la acusación y la defensa, la calificación jurídica, resuelve las cuestiones previas, señala vista para las excusas y señala vista para el juicio oral también. No es recurrible, salvo que podemos oponernos a que se nos haya inadmitido alguna prueba de efectos de posterior recurso. Entonces, como os digo, aparte de señalar el día del juicio, también se suele señalar el día previsto para las excusas. Joaquín, nos hablas tú de las excusas, ¿no? Entonces, Sí, ¿o ya has perfecto. hablado de las excusas? No, iba a empezar ahora. Porque yo con las estrategias de las 4 recusaciones, para eso ya hemos tenido que resolver las excusas. Efectivamente. Bien, vamos a ver. Ya ha acabado fase de instrucción, ya ha acabado la fase intermedia, el proceso ha llegado a la audiencia provincial, ya se han resuelto las cuestiones previas, se ha dictado el auto de hechos justiciables y por tanto ya tenemos definida la litis. Ya tenemos definida la litis. Ya está, ya sabemos, este es el campo de juego en el cual tenemos que actuar. A partir de ahora ya tenemos que empezar a trabajar. Y lo primero que se hace empezar a preparar el juicio es: vamos a constituir el jurado. Para la constitución del jurado hay 4 filtros consecutivos. Primero uno es dentro de toda el censo electoral de la provincia, pues hay que elegir a una serie de señores que son candidatos para ser jurado. Y eso se hace un sorteo en el censo electoral, salen designadas una serie de personas y esas personas que están designadas, si no están de acuerdo, pueden reclamar ante el juez decano de su localidad. Y este es el que resuelve si concurre o no las causas de las prohibiciones, los requisitos, las incompatibilidades, lo resuelve el juez en ese primer momento. Y una vez resueltas ya tenemos, señores, ya tenemos este listado de candidatos del cual se puede tirar y se puede ir sacando jurados durante los próximos 2 años. Entonces, esas personas pueden ser llamadas durante 2 años a algún jurado. El segundo filtro es, bien, tenemos todo ese mapa de candidatos de jurado. Ahora ya ha llegado a la audiencia provincial y ya hay que constituir jurado para este concreto proceso por asesinato. Entonces, para ese proceso concreto por asesinato, de ese gran listado de candidatos, se eligen a 36. A esos 36 se les notifica que se les ha llamado a ese concreto juicio y se les da un cuestionario que tienen que contestar. Que básicamente tiene que ver si concurre algún tipo de prohibición, de incompatibilidad, de excusa y demás. Entonces, el siguiente paso, el tercer filtro, es una comparecencia que ya se celebra antes del juicio. Antes de empezar el juicio, unos días antes, normalmente la semana antes o 2 semanas antes, se celebra esta comparecencia. Lo he llamado comparecencia inicial ante el juez y partes del juicio. Del concreto juicio ya, porque ya estamos hablando de un concreto juicio. Entonces, aquí es donde se va a ver si se reúnen todos los requisitos en sentido amplio, ya veremos cuáles son ahora, y además la persona, el candidato puede decir me excuso por alguna de las razones que reconoce la ley, que vamos a ver luego. Y el último filtro es ya, habiendo pasado esta comparecencia inicial, los que pasan esta comparecencia ya el primer día de juicio, el juicio se empieza con la constitución del jurado. Y ahí ya es cuando sobre los candidatos que han pasado el filtro 3, las partes ya pueden recusar sin alegar causa alguna, y ya de ahí ya salen los 9 definitivos más 2 suplentes, los 9 más 2. Bien, esto digamos son los 4 filtros. Yo me voy a centrar
en los que son propios ya de la audiencia, que es cuando ya intervienen las partes y lo que interesa a todos, que es la fase 3 y la fase 4. La fase 3, que es la comparecencia inicial, ahí, ¿cuál es el objeto? Pues el objeto es ver los requisitos en sentido amplio. Y ahí están, primero, si concurren los requisitos para ser jurado. Pues tiene que ser mayor de edad, tiene que saber leer y escribir, bueno, no estar con, bueno, bien, estos que están en el artículo 8 normalmente se cumplen. En alguna ocasión, en alguna comparecencia, se cuela alguno, los dos primeros filtros, que no sabe leer y escribir o no sabe leer y escribir de forma suficiente, entonces lo alega. Y si lo demuestra, pues se le puede excluir en ese momento. Pero aparte de eso, pues también hablamos de la concurrencia de causas de incapacidad del artículo 9. La incapacidad, que recordar, pues es el haber estado condenado por delito doloso, el estar procesado o que haya auto de apertura judicial contra él. Estos son unas determinadas causas de incompatibilidad, de incapacidad. Luego está la incompatibilidad, que son si el llamado realiza alguna función incompatible, función en la vida ordinaria, incompatible con ser jurado. Por ejemplo, los jueces, los funcionarios, los abogados, los miembros y fuerzas, los policías, pues los miembros de la Casa Real. Bien, pues estas personas pues son incompatibles con ser jurado. Luego, además, hay una serie de prohibiciones que tienen que ver, esas prohibiciones tienen que ver con relaciones que tengan el jurado, el candidato jurado, con el objeto del proceso, con las partes. Si tiene alguna relación con el juez, con alguno de los abogados, con alguna de las partes, o tiene alguna relación con el proceso, ha sido testigo anteriormente en el proceso, o en general, si tiene un interés directo e indirecto en el pleito. Entonces ahí sería objeto de una prohibición. Pero luego también están las excusas, que las excusas no inhabilitan, si no se ejercita la excusa, se puede ser miembro del jurado, pero si se hace valer, puede ser estimada en esta comparecencia en la que participan el juez y las partes. En principio, esta comparecencia iría destinada a estas excusas, pero al final lo que se recoge y se analiza todos estos requisitos en sentido amplio. Y esas excusas, pues, son pues que tiene un trabajo esencial en el que se impide su sustitución. Por ejemplo, esto lo suelen alegar mucho los médicos. Si tienen algún tipo, hay una cláusula general que dice que cualquier otra causa legítima, y entonces ahí donde se suele alegar pues que tiene unos niños a su cargo o unos ascendientes a su cargo, y que no existe otra persona que les puede cuidar. Bueno, pues hay una serie de excusas, o haber formado parte del tribunal de jurado anteriormente, durante un periodo anterior, o tener una discapacidad, porque las personas discapacitadas pueden ser jurados con cualquier discapacidad. Lo que dice la ley es que se le tiene que dar medidas de apoyo, es decir, ajustes necesarios para que puedan desarrollar su función, pero si la persona discapacitada quiere ejercitar su excusa y decir que yo no, pues me excuso porque tengo esta causa de discapacidad, pues puede ser apreciada. Bien, existen determinadas causas de excusa ¿verdad, Bárbara? Si fuera una por una, se nos irían aquí las 2 horas. Pero lo que quiero es que se nos quede la idea de que se analizan todas estas cuestiones. ¿Y en la práctica cómo funciona esta comparecencia? Pues va entrando primero un candidato, luego otro, luego otro, luego otro. Entonces, cuando entra el primero, pues el juez le dice que explique cuál es las contestaciones que ha hecho al cuestionario. Y entonces las partes pueden preguntar. Y después de que las partes preguntan, pues alegan y dicen, pues creemos que no debe ser candidato porque ocurre esta excusa o porque ocurre esta prohibición. Y entonces el juez decide en ese momento. Contra esa decisión no cabe recurso en ese momento, pero sí protesta a efectos del ulterior recurso posterior. Y luego después, ya de aquí ya pasado este filtro, pues ya tenemos un número de gente. Si es un número de gente suficiente, creo que están 20, pues ya pasamos a la constitución del tribunal. Si no hay número suficiente, pues hay que volver a hacer otro proceso de selección para tener a gente suficiente. Entonces, si ya tenemos a gente suficiente, pues ya empieza el jurado
y el primer día de juicio de jurado se tiene que constituir el tribunal de jurado. Y para eso lo que se hace es, de los que pasaron esta fase, la fase 3, en esta fase 4, lo que se hace un sorteo y se le dice, usted es el 1, usted es el 2, el sorteo sale el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Y entonces van entrando por ese orden, las partes preguntan y a las resultas de las preguntas pues pueden recusar sin ningún motivo. No hace falta lugar motivo, se recusa sin más, teniendo en cuenta las contestaciones que han hecho. Entonces, se tiene que recusar. Esa recusación tiene que ser hasta 4 las acusaciones, pero ojo, es todas las acusaciones en común, con lo cual se tienen que poner de acuerdo, y hasta 4 las defensas en común, y para lo cual se tienen que poner de acuerdo. Y entonces, por eso decía que aquí es muy importante definir una estrategia, y por tanto hay que contestar a las preguntas. ¿Qué perfil de jurado es el adecuado, de persona jurado, es el adecuado para la defensa de mi interés como acusación particular o para la defensa de mi interés como defensa del acusado o de la acusada? Y luego después, esta estrategia definida por la parte se tiene que llevar a cada una de estas dos fases que hemos visto, la fase de constitución inicial y la fase de comparecencia inicial y la fase de constitución del tribunal. Y esto es importante tenerlo claro y definir la estrategia de qué es lo que se quiere. Esta estrategia la iba a desarrollar Bárbara, pero ha tenido un pequeño problema que veo que se ha desconectado. Yo lo único que quiero decir ahora aquí es que aquí cabe, a la hora de hacer, en esta fase 4 de la constitución del tribunal, se puede ir o uno por uno, y al acabar cada uno ya se recusa o no se recusa, o lo ideal es ir por bloques y al finalizar de cada bloque, 4, 6, 8, ya las partes se manifiesten sobre las recusaciones de esos bloques, con lo cual se facilita mucho más la cuestión. No tenemos a Bárbara por ahí. Yo creo que la estrategia la tiene preparada ella y es bueno que sea ella como abogada la que os traslade cómo preparar esa estrategia o qué es lo que debe verse, porque yo lo conozco desde mi perspectiva, no nos planteamos estas cuestiones. Pero hasta que se conecte Bárbara, sigo yo adelante con el siguiente punto que me correspondía. Sí, de momento sigue adelante, por favor, Joaquín. Muy bien. La siguiente cuestión que vamos a analizar es las cuestiones en tribunal de jurado, que sería algo así como las tácticas en materia probatoria, porque ni muchísimo menos es lo mismo la práctica de la prueba en un juicio de un sumario ordinario o de un abreviado que en un juicio ante tribunal de jurado. Vamos por partes. El principio general es, ¿son aplicables las normas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre pruebas? Sí, claro que sí. Son necesarias, básicamente, lo que se exige es la pertinencia, la utilidad y lo que llamo aquí la admisibilidad procedimental, es decir, que se cumplan las normas para la práctica del concreto medio probatorio. Si es una testifical, si es una pericial, bueno, si es una documental. Esto son las normas comunes, eso sí, con especialidades. ¿Y cuáles son las principales especialidades de la prueba? Pues vamos a ver. La primera especialidad es que afecta a todas las pruebas que se practiquen, es que a la hora de practicar esa prueba, el destinatario del resultado de esa prueba, de la información que se genera por la testifical que se practique o por la pericial que se practique, el destinatario, ¿quién es? Son los jurados, que son los que tienen que decidir sobre los hechos y por tanto no son profesionales del derecho, con lo cual hay que preguntar mucho más tranquilo, mucho más pausado, no hay que dar por supuestas cosas que cuando se hace entre tribunal de profesional, pues ya se sabe que el tribunal profesional lo conoce, incluso el propio tribunal dice, bueno, hombre, no pregunte usted estas cosas que ya es conocido por el tribunal. No, en estos casos hay que preguntar con mucha más tranquilidad e ir a mayores detalles y no dar cosas por supuestas. La segunda cuestión de estas especialidades probatorias es que no tienen ningún valor probatorio las diligencias practicadas en instrucción. De ninguna manera. Ahora bien, si se trata
Uy, me sale aquí mostrar pantalla, pero yo sí que estoy mostrando pantalla, ¿verdad? Vuelve a darle otra vez, perdona. Que se ha Vale, ido un perdón. momento. Pues vuelve a ver. Vuelve a mandar la invitación, por favor, que he tocado sin querer. Vale. Pues un segundito. Esto lo hacemos rápido. Lo hacemos rapidito. Ahora se ve. Ahora se tiene que ver, ¿verdad? Bien, decía que estaba ahora mismo dentro de las especialidades la especialidad B, que son las declaraciones en instrucción. Y decía que ahí no entra ninguna. Ahora bien, cuando se trate de una prueba anticipada, de una prueba preconstituida, que no pueda practicarse en juicio oral, os decía el testigo que ha fallecido, el testigo que está en ignorado paradero, en esos casos sí que puede entrarse trayendo se acaba de incorporar Bárbara. Bárbara, voy a acabar la parte de prueba. Voy a darle a acabar la parte de prueba y damos luego marcha atrás y vamos a la estrategia de testimonios, ¿vale? Vale, ya lo uno con los informes. Así, por no bien. Es que se me va. Entonces hablaba de la prueba preconstituida que ya he comentado anteriormente cómo se realiza. Y luego después están las pruebas personales. En tercer lugar, las pruebas personales que se practiquen en el juicio. Y hablo del interrogatorio del acusado, los testigos y los peritos. En este caso, lo que tenemos que tener muy claro es que los testigos están más expuestos pongo entre comillas, más expuesto que el tribunal, que el tribunal profesional, de tal manera que la propia forma del interrogatorio y la admisión de las preguntas por parte del juez, pues hay que ser especialmente cuidadosos. Entonces el juez tiene que estar muy pendiente, aún más pendiente todavía que cuando es ante un tribunal profesional, para que las preguntas no sean sugestivas, para que las preguntas no sean capciosas, y entonces tiene que ser más cuidadoso a la hora de admitir o no admitir esas preguntas. Porque al final, la finalidad del juez, del magistrado presidente en el tribunal de jurado es que a los jurados solamente le llegue aquella información pertinente, es decir, solamente lo que se ha practicado en juicio oral y sin ningún tipo de interferencias externas. Después, en estas pruebas personales, a los testigos, a los peritos, el jurado puede realizar preguntas, sí que puede realizar preguntas, pero no puede hacerlos de viva voz, sino que se lo tiene que pasar por escrito al magistrado presidente. Y cuando acaba ya la declaración de las preguntas de las partes, al finalizar, el magistrado presidente pues ve las preguntas que le han trasladado y entonces, si las que declare pertinentes, las formula en ese momento el juez. Digo las pertinentes que han propuesto los jurados. Y luego después os decía que si alguna declaración de los testigos existe contradicción con lo que han dicho en instrucción, en ese momento, como decía antes, la parte que le resulte útil puede hacer valer la contradicción y entregar el testimonio de lo que declaró en instrucción. Y yo con esto ya terminaría la fase de juicio y, si te parece, volvemos ahora a la parte de estrategia de selección de jurados. Bárbara, por favor. Vale, perfecto, que es uno de los momentos más importantes del juicio. No se oye. Yo no oigo, Bárbara, no sé los demás. Bárbara, no te escuchamos. Bárbara. Creo que tampoco nos escucha. Bárbara, vale, un momento. Bárbara, no se te oye. ¡Hey! No se te oye. No, yo creo que no debe vernos en pantalla tampoco, ¿verdad? Yo no sé si desconectarla para decírselo. Mira, se le ha ido otra vez. ¿Os parece? ¿Sigo yo al siguiente punto mío? Sí, Joaquín, continúa tú al siguiente punto. Perdón. Vale, perfecto. El siguiente punto que me correspondía era la construcción del objeto del veredicto. La construcción del objeto del veredicto es uno de los temas absolutamente claves en materia
del funcionamiento bueno del Tribunal de Jurado. Y diréis, bueno, pero es que eso le corresponde al magistrado presidente. No, le corresponde al magistrado presidente y a las partes. El diálogo entre el magistrado presidente y las partes es el que tiene que llevar a construir un buen objeto del veredicto. Es verdad que el que tiene la decisión final sobre el objeto del veredicto en el juicio es el magistrado presidente, pero también es verdad que luego las partes van a poder recurrir. Y una de las causas de nulidad puede ser que está mal construido un objeto del veredicto o que se ha dejado de meter una parte que se tenía que haber metido. Con lo cual es muy, 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 muy importante que esta parte, el objeto del veredicto, cuente con el beneplácito de todas las partes en el procedimiento. Entonces, el objeto del veredicto es el juez lo que tiene que narrar. Este es lo que tengo en. Voy a compartir pantalla. ¿Podemos compartir un momentito, por favor? Ya está. Ya estás compartiendo. Pero se ha conectado otra vez Bárbara. Volvemos a ella porque todavía no había empezado de verdad con el objeto del veredicto. Vale. Tiene problemas con el audio, anda. Hola, Bárbara. Activa el audio, Bárbara, por favor. Un momentito. Ahí está activado. Habla. Ya está. ¿Me escucháis? Sí. Está activado, ¿me escucháis? Vale. Sí. Bueno, pues nada, como os decía, espero que no se me vuelva a ir. Bueno, ¿por qué os decía que hay que escoger? ¿Continúo yo, Joaquín, o Sí, pues mira, te explico. Yo había empezado un poquito con el objeto del veredicto para cubrir ese tiempo. Volvemos a la estrategia, ¿vale? Por favor. Vale, bueno, pues la estrategia. Vamos a ver, ¿por qué os digo yo que lo que necesitamos es un buen jurado? Pues porque nos podemos encontrar con ciudadanos que tengan ideologías, ideas arraigadas, que hayan vivido situaciones previas, en fin, que les hagan reacios a nuestras tesis por miedo, por contaminación. Y aquí entran los medios de comunicación, evidentemente. Tenemos que intentar, dentro de que es imposible asegurarnos que los jurados sean absolutamente imparciales, tenemos que intentar tener al mejor jurado posible. Es muy fácil engañar al jurado por parte del Ministerio Fiscal. Daros cuenta de que el Ministerio Fiscal siempre empieza su exposición inicial con eso de yo soy el garante de la legalidad, yo soy funcionario al servicio de la Administración de Justicia, por tanto soy absolutamente imparcial, dándoles a entender que las partes no lo son y claro, eso hace mella en el jurado siempre, eso es una granada lanzada directamente hacia la credibilidad de las partes. Tenemos que luchar contra eso y tenemos que intentar en las preguntas pues adivinar, no somos la bruja Lola y no somos psicólogos, pero tenemos que intentar adivinar el perfil de los jurados. Desgraciadamente, mis jurados siempre han sido mediáticos, por tanto, los jueces populares siempre han ido intoxicados o con ideas previas de lo que había hecho el acusado. Entonces, mis primeras preguntas, bueno, yo ya parto del hecho de que jamás me opongo a ninguna excusa. Si un jurado se excusa previamente, lo que os ha contado Joaquín, no os opongáis, porque ya tenéis a un jurado cabreado y que encima va a estar en contra vuestro por haberos opuesto a una excusa. No os opongáis. Y cuando ya tengamos a los candidatos que van a juicio y que tenemos que recusar, entonces ahí en las preguntas es cuando ya tenéis que buscaros a vuestro mejor jurado, pero sin haberos opuesto antes a sus excusas. Yo normalmente lo primero que les pregunto es si saben por qué el acusado está ahí sentado, es decir, si saben lo que ha hecho. Normalmente contestan que sí, que lo saben. La siguiente pregunta es, ¿y cómo saben ustedes que lo ha hecho? Bueno, pues porque nos lo dicen los medios y los medios siempre, ustedes siempre creen lo que dicen los medios, ustedes tienen algún problema en cambiar de opinión a raíz de lo que ustedes vayan a ver en el juicio, de las pruebas que se vayan a practicar, son reacios a
a pensar que pueden existir otras realidades de las que ustedes han estado viendo durante los meses previos al juicio. Por ahí siempre empiezo yo mi interrogatorio a los jurados, porque ya os digo que es que mis jurados siempre han salido previamente en la televisión y les han puesto a mis defendidos de psicópatas y de culpables, más culpables que Carrapuca, y siempre llego al jurado con ese problema. Hay algo que me molesta muchísimo y es que cuando es evidente por las contestaciones de los jurados que efectivamente están intoxicados, y yo que solo tengo 4, porque sabéis que solo tienen 4 recusaciones las partes y además si hay más partes nos tenemos que repartir, si somos 2 defensas tenemos 2 y 2 o nos tenemos que poner de acuerdo en recusar a 4. Pero bueno, pongámonos en que solo hay una defensa o una acusación y tenéis que recusar a 4. Y sois defensa en este caso y los jurados os están demostrando con sus contestaciones que verdaderamente están intoxicados, que verdaderamente creen que el acusado es culpable y que les va a ser difícil cambiar lo que ya han estado oyendo, porque los medios de comunicación les bombardean con toda serie de datos desde el levantamiento del cadáver. Es decir, a lo mejor llevan un año viviendo esto en directo cada día. Bueno, si esto pasa, protestad si el fiscal no recusa, porque el fiscal es el garante de la legalidad. El fiscal, como les ha dicho al jurado, es, como les dice siempre, él actúa como representante de la Administración de Justicia. Por tanto, si un jurado dice que efectivamente ha visto, ha oído y le va a ser difícil desprenderse de esas nociones, el fiscal debería de recusar. Sin embargo, el fiscal no recusa, al revés. El fiscal mantiene a los más contaminados. Cuando la defensa se ha quedado sin más recusaciones, porque ya ha recusado a 4, se tiene que aguantar con jurados que están diciendo que están contaminados. Y ahí, Joaquín, el magistrado, ¿qué puede hacer? Porque el magistrado tampoco hace nunca nada. Entonces, ¿ahí qué podéis hacer los magistrados? Bárbara, es que en cualquier juicio el magistrado tiene que mantener ese papel de tercero imparcial y no meterse en el debate, en estos casos con más razón todavía. Y entonces ahí sí que tiene que dejar de verdad al libre juego de las partes. No puede entrar y decir, mire usted, es que usted está ejercitando un abuso de derecho porque no está recusando a quien debería recusar. En ese caso estamos así, si sois vosotros los que tenéis que hacerlo. Ya, pero ese es un problema estructural del tribunal del jurado. El fiscal siempre busca al jurado intoxicado, en las partes solo tenemos 4 recusaciones, vamos, la defensa solo tiene 4 recusaciones y no podemos hacer absolutamente nada. Bueno, aparte de estas preguntas, dime. ¿Os parece si pasamos, como quedan 5 minutitos de ponencia, os parece si pasamos al objeto del veredicto y luego ya damos paso a las preguntas? Vale, déjame un momentito antes del objeto del veredicto explicarles un poco el lenguaje en los informes iniciales y finales y ya vamos con el objeto del veredicto. Bueno, pues las preguntas que les tenéis que hacer a los jurados para recusarles dependen también del caso concreto. Yo sí que recomiendo previamente estudiarse los cuadernillos, que los vais a tener antes, cuando las excusas os dan los cuadernillos de los jurados, estudiarlos, mirarlos en redes, hablar con un psicólogo, a ver qué se les puede preguntar, porque nosotros no somos psicólogos, entonces nos tenemos que poner en manos de psicólogos, saber para el caso concreto, para el acusado concreto que tenemos y para los perfiles de jurados que tenemos, porque los tenemos en los cuadernillos previamente al juicio, hablar con un psicólogo y que nos diga qué podemos preguntar. Y a partir de ahí, intuición y psicología de estar por casa, porque nos tenemos que fijar mucho en las respuestas que den, en los gestos y en lo que su cara nos transmita cuando están respondiendo nuestras preguntas, para recusarles o no. Bueno, dicho esto, vosotros como abogados os vais a poder dirigir al jurado 2 veces en el juicio, en el informe inicial y en el informe final. En el informe inicial os tenéis que presentar, tenéis que decir quiénes sois, a quién representáis, por qué estáis y explicarles un poco cuál va a ser vuestra defensa o vuestra acusación en el juicio. Es decir, explicarles lo que pretendéis que ellos vayan a percibir de vuestra actuación en el juicio. Por Fulanito Pérez, les agradezco la responsabilidad que ustedes han tenido bueno, pues para no excusarse, para estar aquí hoy impartiendo justicia.
ustedes verán durante el juicio que yo les voy a plantear una serie de pruebas que vamos a practicar aquí, en las que seguramente ustedes van a llegar a la conclusión de que mi defendido es inocente o de que fulanito es culpable si vamos de acusación. Yo, si voy de defensa, en ese informe inicial siempre les digo a los jurados que han oído al Ministerio Fiscal decir que es el garante de la legalidad, bueno, pues que sepan que yo soy abogada y ni yo ni mis peritos, que también el fiscal les ha dicho que sus peritos, es decir, los de la autopsia, los de patología y tal, son peritos oficiales de la Administración de Justicia y que por eso son absolutamente imparciales. Ya se me ha vuelto a ir. Ya se me ha vuelto a ir. Pero se te oye todavía, ¿eh? ¿Se me oye? Vale, Sí. pues no veo absolutamente nada. Bueno, pues sigo hablando. También les explico un poco que mis peritos no van a cometer un delito, que no van a juicio a mentir, que son tan imparciales como los del Ministerio Fiscal y que aquí estamos todos en igualdad de condiciones y que el Ministerio Fiscal no tiene más credibilidad de la credibilidad que puedan tener las partes. Hay que hablarles con empatía, hay que hablarles con un lenguaje muy sencillo que lo puedan entender. Y bueno, ese sería un poco el informe inicial, explicarles quiénes sois y para qué estáis y de lo que va a tratar el juicio. Luego ya viene la práctica de la prueba, que os ha explicado Joaquín, y luego ya después de las conclusiones definitivas vendría el informe final, donde os volvéis a dirigir a los jurados y en ese momento lo que les tenéis que decir a los jurados es otra vez agradecerles pues lo bien que lo han hecho, el sentido común y la responsabilidad que han mostrado durante todo el juicio, que han estado súper atentos, que muchísimas gracias, en fin, hacerles un poco la pelota y con un lenguaje muy sencillo explicarles cuál es el resultado de la prueba. Es decir, para vosotros la prueba ha sido concluyente en el sentido de o de demostrar la inocencia a vuestro representado o de demostrar la culpabilidad del acusado, según vayáis de defensa o acusación. Ojo, si vais de acusación, no neutralicéis la figura del Ministerio Fiscal en cuanto a que es el garante de la legalidad. Al revés, apoyaros en eso y decir como acusación que vosotros que tenéis la misma opinión o parecida que el Ministerio Fiscal. Precisamente porque el Ministerio Fiscal actúa en nombre de la legalidad, vuestra tesis es tan creíble como la suya porque es la misma. Si vais de defensa, tenéis que bueno, pues poner en valor vuestra tesis, insisto, con un lenguaje muy comprensible. Ojo, no intentéis hacer la pelota a los jurados puede que no sepan de derecho, puede que incluso muchos jurados, eso ya depende del jurado, pues no sepan realmente realizar la función de juzgar, pero tontos no son. Entonces no les hagáis la pelota, no les miréis, o sea, no les lancéis miraditas cómplices ni sonrisitas, porque de eso se dan cuenta igual que se dan cuenta los jueces y eso juega en nuestra contra. También juega en nuestra contra durante el juicio ser irrespetuoso con la parte contraria. Podéis contradecir a la parte contraria, evidentemente, y rebatir todo lo que la parte contraria diga en los informes, pero siempre con respeto, porque los jurados, de verdad, eso lo tienen mucho en cuenta y no podemos caer mal a los jurados. Si vamos de defensa, nosotros partimos ya no de 0, partimos de -100, es decir, caemos mal porque los jurados no entienden cómo podemos defender a un asesino y, por tanto, caemos mal desde el principio. Eso es muy difícil revirarlo, pero tenemos que, con nuestra forma empática de dirigirnos a los jurados, tenemos que revirarlo, pero no haciéndoles la pelota, sino con profesionalidad y con seriedad. Joaquín, veredicto. No, lo del objeto del veredicto lo voy a resumir de verdad en un minuto. El objeto del veredicto es muy importante porque va a ser el objeto de discusión del jurado. Segundo, va a ser el esquema de deliberación del jurado, es el esquema que van a seguir. Y tercero, es el que va a abrir la vía para la motivación de la sentencia, lo cual luego va a ser muy relevante para futuros recursos. Y en este objeto del veredicto, la clave son dos cosas. Primero, el diálogo entre el magistrado presidente y las partes. ¿Por qué? Porque aquí, aunque el magistrado presidente es el que tenga la última palabra sobre la definición del objeto del veredicto, es muy, muy, muy importante la participación de las partes. Y la segunda cuestión, es muy importante que con esa participación de las partes exista un acuerdo
la definición del objeto de veredicto se realiza al fin y a la postre, en la práctica, de común acuerdo con el magistrado presidente con las partes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si después, por dejar de meter un párrafo en el objeto del veredicto o poner un párrafo cambiado el orden, se va a decretar la nulidad de todo lo actuado y se tiene que volver a repetir el juicio, ese riesgo lo tenemos que excluir de todas formas. Con lo cual, el propósito que tiene que tener todo magistrado presidente en una definición del objeto del veredicto es que termine sin la protesta de ninguna de las partes, porque eso va a garantizar que después no vaya a haber ninguna nulidad. Y yo ya he preparado una exposición muy larga sobre el objeto del veredicto, pero yo creo que esta es la esencia que quiero transmitir. Y con esto ya habíamos terminado, ¿verdad? Un segundito. Bueno, ya el magistrado presidente, tras el veredicto, dicta sentencia, pone la pena, esa sentencia es recurrible ante el TSJ y luego ante el Tribunal Supremo. No caigáis en el error de que el Tribunal Supremo no puede tocar los hechos. Es una leyenda urbana. El Tribunal Supremo puede tocar los hechos. Lo que pasa es que hay que saber hacerlo. Hay que saber diferenciar entre valorar, revalorar la prueba, que no puede hacerlo, y analizar la racionalidad de la inferencia probatoria. Si la inferencia probatoria es absurda, grotesca, irracional, el Tribunal Supremo puede tocar los hechos. De hecho, a mí me acaba de tocar los hechos en una sentencia que el jurado me condena por asesinato, el TSJ me condena por asesinato, llego al Tribunal Supremo y lo gano. Y me condena por homicidio imprudente. Por eso os decía que es muy difícil que el jurado entienda la diferencia entre el dolo y la imprudencia. El Supremo lo ha entendido y me ha absuelto por asesinato. No hemos pasado ni a dolo. O sea, al dolo del homicidio. Hemos pasado directamente del asesinato a la imprudencia y ha tocado los hechos probados como no podía ser de otra manera. Entonces, no caigáis en la leyenda urbana de que el Supremo no puede tocar los hechos. Y más en jurado. Muchas sentencias del Tribunal Jurado son tiradas en apelación y luego muchas, si no han sido tiradas en apelación, son tiradas en el Tribunal Supremo. La conclusión, Bárbara, que podemos llegar por terminar, es que son tus palabras iniciales, Bárbara, que las recojo ahora. El jurado exige una técnica distinta y se tiene que afrontar con una mentalidad totalmente distinta y además con mucha preparación. Efectivamente, muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias a los dos, Joaquín, Bárbara. Nos hemos quedado sin tiempo para las preguntas, con lo cual vamos a prescindir de este trámite porque ahora a y media empieza otra ponencia y por respeto a los compañeros tenemos que cerrar. Agradeceros enormemente otra vez vuestra predisposición y vuestra disposición para esta ponencia. Para nosotros es muy, muy importante contar con profesionales que, como vosotros, con experiencia, con conocimientos, que nos deis un punto de vista práctico, porque para un punto de vista teórico tenemos la ley, pero eso, luego lo que es en lo práctico no te lo explica y creo que vosotros lo habéis hecho realmente bien. O sea que muchísimas gracias a los dos y a ver si podemos organizar pronto otro taller sobre esta materia que yo creo que es realmente interesante. Muy bien. Muy bien, gracias, Álvaro. Encantado, muchas gracias a todos. Adiós. Adiós.